Borges decía que la política se hacía en un taxi a la ciudad del mundo que uno fuere. Uno puede hablar de política de cualquier tema, o sea, cualquier tema es tema político y el tema político del día de hoy son las elecciones en Estados Unidos, esa aplastante victoria, no puedo decirle de otra manera, de Donald Trump. Los latinos le voltean la espalda, le dan la espalda a Kamala Harris y su partido. Y hay un montón de cosas que yo tengo un montón de preguntas que hacerles a ustedes. Yo como un rayo normal, como una persona normal en cualquier parte del mundo, debo estar preocupado, no debo de estar preocupado. ¿Qué va a pasar con la política de Estados Unidos hacia México? Ya habló con Claudia Sheinbaum y dicen que son muy amiguis y que todo va a ir muy bien, pero ustedes son los chidos en ese tema. Arthur, Otto, ¿cómo están? Muy buena noche. Me gustaría que me dieran sus impresiones y si debo o no debo de estar preocupado. ¿Cómo estamos, Rayo? ¿Cómo estamos, René? Pues pues acá andamos ya con los resultados, Rayo. Decir que nosotros pues también somos normales, somos ordinarios, salvo que somos politólogos, pero bueno, fuera de eso, pues también como cualquier ser humano solemos transitar en el mundo, ¿no? Eh, pero bueno, pues sí, ya tenemos los resultados, muchas cosas que comentar. ¿Qué pasó con la campaña de Kamala Harris? El papel de los medios de comunicación, por ejemplo, Elon Musk y X. Mencionar también, pues, qué pasó ahí con las encuestadoras. Fallaron aquí, fallaron allá, fallaron en todos lados. Es la tercera elección presidencial donde hay fallas. Hay mucho que comentar y vamos a empezar. Oigan, mi estimado Rayo, mi buen Arthur, pues al grito de Make America Great Again, este, el güerito de por allá, pues se acaba de reelegir y bueno, hay toda una serie de temas y de circunstancias que vamos a estar platicando ahorita en Debate Expresa porque francamente está muy interesante, ¿no? Fue un resultado épico, pero además ciertamente inesperado para los demócratas sobre todo y para nosotros. ¿No? Y veremos pues qué se dice en materia política, económica, de seguridad, de redefinición del Tratado de Libre Comercio, migración, etcétera, etcétera. Pues, vas a empezar poniendo en contexto cómo estuvo este proceso, ¿no? Como sabemos, en Estados Unidos cada 4 años se eligen al titular del Poder Ejecutivo. En Estados Unidos, a diferencia de México, tiene la facultad de reelegirse por una ocasión, que esto, más que por la norma, fue por algo establecido por George Washington, si no mal recuerdo, que veía como nocivo para la sociedad el que hubiera reelecciones infinitas del poder ejecutivo. Entonces se establecen dos y ahí quedado así la tradición y ya es algo aceptado. También señalar que en Estados Unidos pues surge el sistema presidencial que se ha exportado a otros países, incluyendo México, y que le brinda, entre otras cuestiones, una gran presencia e importancia al poder ejecutivo y a quien lleva este cargo. De ahí la relevancia de estas elecciones y mencionar, bueno, lo que todos sabemos, hablamos de los Estados Unidos, que en términos económicos, políticos, es muy importante para el mundo y particularmente para nuestro país. Este 5 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y del Congreso, además de diversos referendos y plebiscitos que se realizaron y enfocándonos únicamente en la presidencial, pues Donald Trump, como decía Rayo, ganó y sorprendió no tanto su triunfo, sino la manera en la que se dio, ¿no? Ahí lo dejo en esta primera parte. Oye, sin duda un proceso electoral bastante interesante, sobre todo por el resultado, pero además la manera, ¿no? En que se da el resultado, porque es un expresidente que se vuelve a postular como presidente, pero además bajo circunstancias excepcionales, ¿no? En este sentido, estaba acusado de 5 cargos federales, entre ellos la toma del Capitolio antes de que él terminara su primer periodo presidencial, tenía estas cuestiones sobre abuso sexual, tenía esta cuestión sobre que no había pagado o que había pagado a una servidora
sexual, pues, con dinero de los contribuyentes, en fin, ¿no? O sea, alguien que tenía toda, digamos, la suerte, en contra, se alza con un triunfo, pero además con un triunfo contundente. Es decir, a Kamala Harris le llovió durísimo, es decir, como al viejo estilo priista, ¿no? Se llevaron carro completo, es decir, fue la presidencia de los Estados Unidos más el Congreso, es decir, se renovó toda la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y con eso tienen para, un poco como en nuestro caso, ¿no? Es decir, no necesitan a los demás para llevar a cabo ninguna reforma o aprobación de alguna ley o de alguna norma, ¿no? Dar aprobación hasta el presidente para que haga prácticamente cualquier cosa, entre ello el uso del ejército para que salga, de las fronteras, en fin, ¿no? Dabas un dato interesantísimo, mi buen Arthur, sobre la reelección en los Estados Unidos. Es cierto, George Washington por eso, pero fíjate que lo pone como tradición porque no está escrito en una ley, porque recuerdo, creo que fue Roosevelt quien es el único presidente que se ha reelecto 3 veces 3 veces. consecutivas. Es correcto, pero Ujú. todos tienen la prudencia de hacerlo nada más dos. Bueno, yo creo que Donald Trump sería otro que estaría reeligiéndose por segunda ocasión, si es que este mandato le da eso. Pero sería su tercera vez en el cargo si tal cosa sucede. Por supuesto, es un escenario muy a futuro. Después hablamos de eso, ¿no? Pero sí, o sea, este fue como el terreno en el que se dio la elección en Estados Unidos. Y por el lado de los demócratas, la asunción de Kamala Harris 3 meses antes de que fuera el periodo, o sea, de que fueran las elecciones, se tuvo que bajar Joe Biden, Sleepy Joe, como le decía Donald Trump, ¿no? Por una serie de circunstancias también muy desfavorables para él, ¿no? Que ya se le iba un poco el avión, o sea, tenía como estas lagunas mentales, el tema de la edad, que si también lo tiene Trump fue menos. En fin, ¿no? Entonces, me parece que eso también influye un poco en el resultado, electoral, ¿no? Y para poner un dato, se gastaron, y no lo podía creer, ¿no? O sea, entre los dos candidatos se gastaron 16.000 millones de dólares en la campaña. Aquí nos quejamos de lo que se gasta, pero por supuesto, allá es dinero privado, pero son 16.000 millones de dólares. O sea, ¿qué haces tú con 16.000 millones de dólares? Oye, lo inviertes en cualquier otra cosa. Ellos también tienen un problema, ¿no? En términos de financiamiento de campañas que se puede utilizar por otra cosa, me parece. Pero bueno, allá es Land of the Free, Home of the Brave. Entonces, bueno, pues vamos y sigamos con el análisis, ¿no? Sí, aquí nada más apuntar que el caso que mencionabas que de 3 veces se entiende por el contexto en el que ocurrió, que fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Es pero correcto. efectivamente ahí lo iremos viendo porque Donald Trump, pues, por el personaje que ha construido, ¿no? No tanto por lo que es la figura, por el personaje que ha construido, da mucho para pensar, analizar qué es lo que va a hacer en materia económica, en materia de migración, en la política internacional y diplomática que van a llevar los Estados Unidos, que en muchas ocasiones, también hay que decirlo, tiende a ser más discurso que hechos. Entonces, ahí están algunas cuestiones sobre lo que mencionaba durante su primer presidencia, que tanto dijo sobre los mexicanos, que tanto dijo sobre los migrantes. Muchos de estos, pues nada más quedaron en dichos. Una de estas cuestiones que, pues, se iba a terminar de construir, que se iba a construir este gran muro, que pues al final se construyó una parte y ahí quedó, no se terminó de Ujú. construir, que los mexicanos, iba a correr a todos los migrantes, no ocurrió como tal. De hecho, veía algunas cifras que decían que durante el gobierno demócrata se hubo más migrantes que salieron de los Estados Unidos que durante el gobierno de Trump. Entonces, ahí hay que verlo también con ciertas asegúnes, todos estos dichos que da. Sin embargo, sí llama la atención porque ahora regresa, que hay que mencionar que no, se une a una lista muy corta de presidentes que no son capaces de reelegirse tras terminar su primer mandato, sino que tienen que volver después de pasar otro presidente. Si no me equivoco, creo que es el tercero en la historia de los Estados Unidos que logra esto. Y también mencionar que va a ser uno de los presidentes más grandes de los Estados Unidos, ¿no? Si bien Sleepy Joe, como dices, pues ya andaba ahí pasadito de edad,
pues también Donald Trump apunta para allá, porque pues era como, creo que 2, 3 años, este, más joven que Biden, y también esto que mencionaste, ¿no? Que también es muy importante, va a llegar a la presidencia y ahí también ya está la cuestión, tienen que hacer algo para que él llegue a la presidencia sin todas estas acusaciones que pesan de desacato de la información confidencial que llevó a su casa, a una de sus mansiones, de las deudas que tiene, lo que decías del pago de las chicas para que acá le hicieran el favor. Eh, Todas estas cuestiones que hubo y que pesan sobre él, y también mencionar otros aspectos que también le han permitido salir, no solamente este discurso, ¿no? De volvamos a hacer América grande, sino recordemos algo que habíamos mencionado aquí en Debate Expresa también, el atentado, ¿no? El papel del atentado, que lo erigió como una gran figura, el líder, esa fotografía donde se acuerdan, y donde estaba ahí alzando el puño, que parecía disco de death metal, ahí andaba él, y ahora pues regresa con el respaldo, sí, de los blancos, el hombre blanco de edad mediana, con una educación básica mediana, de mujeres también con ese mismo perfil, pero también con mucho apoyo de los latinos, ¿no? De los latinos que son sobre todo latinos no ilegales, sino que ya están asentados en los Estados Unidos, pero que tienen esta herencia y que decidieron, que tradicionalmente votaban por los demócratas, pero que ahora decidieron darle la vuelta y que pues votaron por Donald Trump, ¿no? Y que en parte eso también nos habla de que las encuestadoras no tenían muy en claro el perfil de quién es el votante de Donald Trump y las razones que los iban a llevar a votar por ellos, ¿no? Porque ahí también es otro punto. Las encuestas fallaron y fallaron gacho. Es correcto, muy bueno. Pues es que en el amor y en las elecciones todo puede suceder, hermano, ¿no? Igual que en la guerra. El asunto es este contexto que estás marcando que me parece bien interesante. Es decir, lo que ya había dicho hace un ratito, ¿no? O sea, Kamala Harris se sube al tren a 3 meses de la campaña, lo cual, si bien le redituaba votos porque el Partido Demócrata había podido consolidar una figura muy mediática, ¿no? En la figura de la vicepresidenta, además una vicepresidenta afroamericana, ¿no? Que se identificaba con este sector poblacional de los Estados Unidos, con las mujeres, en fin, ¿no? Y que tú decías, bueno, pues es que seguramente, y como parte de la historia ya le toca a una mujer en los Estados Unidos llegar, bueno, pues se veía muy fuerte, pero creo que nadie contaba con algo que le he estado dando vueltas, ¿no? Que es este voto, vamos a decirle, oculto, ¿no? O sea, porque las encuestadoras pueden estar ahí y tú como latino, sobre todo con la comunidad latina, se vio muy marcado, ¿no? Bien lo decías. O sea, tú puedes decirle a la encuestadora, pues yo voy a votar por Kamala, ¿no? Pero en realidad, cuando vas a emitir tu voto, votas por Donald Trump, ¿no? Es decir, y bien lo mencionas, ¿no? Es decir, yo ya soy un latino, yo ya tengo mi nacionalidad, yo ya puedo votar y yo ya no quiero que otros latinos entren si no es que vienen de vacaciones o a estudiar, ¿no? O a trabajar de manera legal. Pero fuera de eso, yo ya no quiero más latinos en mi país, ¿no? En este país que ahora es mío. Y eso es un aspecto incluso antropológico que se tiene que estudiar muy de cerca y que seguramente lo estaremos también platicando pues todo el cuatrienio de Trump, ¿no? Porque sí influyó muchísimo, ¿no? En el ánimo electoral allá en los Estados Unidos. Otro presidente bueno, y a eso súmale la mala, digamos, fama de Sleepy Joe, porque él junto con Jimmy Carter son los dos presidentes peor evaluados en la historia de los Estados Unidos. Por eso Jimmy Carter no se pudo reelegir y por eso Joe Biden tampoco, ¿no? Y esto le sirvió bastante al buen Donald Trump para llevar a cabo pues esta derrota a Kamala Harris que fue de pronóstico reservado, ¿no? Y que se llevó las palmas desde que empezaron a salir los números, es decir, Kamala iba muy, muy, muy por detrás desde el primer instante en que el primer estado empezó a emitir cuántos votos del colegio electoral le tocaban, ¿no? Oye, Otto, Y, y tam-
Dinos, Quiero Rayo. decir algo. Ahorita mencionaste algo importante. Yo creo que todos pensábamos que Kamala iba a repuntar. Yo creo que todos pensábamos que el apoyo del latino sí iba a ser presente. Pero hay que analizar, decías, hay que hacer un estudio antropológico. Yo creo que no hay que estudiar mucho. Yo conozco a mucha gente que ha sido ilegal, que ha llegado a los Estados Unidos y dicen, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, o sea, el mismo que te pone el pie en Estados Unidos es otro mexicano, precisamente porque no quiere que asciendas. Yo creo que es un punto que nos escapamos de esa realidad, no vimos esa realidad que obviamente esos latinos que están allá en Estados Unidos, vamos a hablar de los mexicanos, tienen ese malinchismo y dicen, ¿sabes qué? Que aguántate, nosotros ya somos gringos, o sea, hay muchos videos de TikTok, de Instagram, que precisamente hablan de eso y creo que la mayoría nos fuimos con la pinta de decir, no, pues es que Donald Trump lo odia cierto sector. Creo que no fue cierto. Creo que la gente no quiso arriesgar y creo que vamos a pagar un error muy grave. No lo sé, pero Arthur mencionaba algo interesante que decía, bueno, en el es mucho de hablar y en el hecho no lo lleva a cabo. Pero yo creo que sí deberíamos de estar un poquito preocupados precisamente por eso, porque el racismo empieza precisamente por todos los latinos. Sí, ahí creo que hay varios elementos hay que señalar, ¿no? Uno de estos, que a diferencia de su primer gobierno, ahora, como decía René, pues va a tener una mayoría que le va a permitir tener más manga ancha para poder hacer y deshacer en términos políticos, ¿no? Entonces habrá que ver ahí, yo sí mencionaba esto que decías, Rayo, ¿no? Pues antes dijo y en los hechos, pues no, pero también porque tenía estas limitantes. Ahora que habrá que ver en este nuevo contexto, 4 años después, que tiene más facilidad para operar, qué es lo que decide hacer. ¿No? Y una primera idea de lo que decide hacer, pues lo vamos a ver, por ejemplo, cuando empieza a integrar a su equipo, habrá que ver si vuelve a sumar a su yerno, habrá que ver quiénes van a ser su brazo, los famosos halcones con los que su brazo militar, su brazo fuerte con los que se junte, si tienen esta visión fuerte, conservadora, radical, que también predomina en Estados Unidos y como decías, también ha pegado en el lado, en el lado latino, que yo creo que sí hay que verlo ahí también con lupa. Sí es un fenómeno interesante saber por qué estos latinos que pueden decir, sí, yo tengo raíces mexicanas y lo que te guste, o en general, ¿no? Yo tengo raíces venezolanas o colombianas o donde ustedes quieran y manden. Sin embargo, no significa que sientan una identidad de apego con esta patria que sus padres o sus abuelos dejaron atrás. Ellos tienen esta identidad con pues, los Estados Unidos y lo que representa Estados Unidos, y esa misma cuestión los hizo tal vez sentir más afinidad con el discurso de Donald Trump, el discurso de que pues es que si llegan nos van a quitar la chamba, si llegan nos van a quitar, nos van a significar inseguridad, y voltean a ver los países donde dicen que vienen, por ejemplo el nuestro, y dicen, pues sí es cierto, ¿no? La banda que se está viniendo de allá, como decía Trump, siguiendo esta línea, pues sí es esta banda que trae esta cuestión negativa y esta otra, entonces pues no es muy del agrado, ¿no? Y también pensar que pues este avance del conservadurismo y este pensamiento racista, pues ya es algo que no está, que se está poniendo en entredicho, que está avanzando en Estados Unidos, mejor dicho, en contra de este pensamiento liberal, este pensamiento que era más abierto a la tolerancia y que no ha agradado. Tú, Rayo, lo sabes bien, ¿no? Por ejemplo, en las películas donde ya mucha gente dice, no, ya no queremos ver esto de que al personaje masculino lo vuelvan femenino y ahí te das cuenta que ese discurso ya está un poco, ha sido ya un poco, pues, está malgastado y que ahora ya empieza a dominar este otro discurso y pues ahí lo vemos, ¿no? Le ayudó a Trump para llegar a la presidencia por segunda ocasión. Oye, abonando al excelente análisis que hace el buen Arturo, fíjate que otras de las causas o los elementos que hay que considerar es también el populismo, es decir, el populismo no solo se da en los movimientos de izquierda, como lo estamos viendo, también se da en los movimientos de derecha. Esto quiere decir que Trump logra llegarle al corazón
norteamericano, ¿no? O sea, conquista las mentes y los corazones del pueblo norteamericano, diciéndoles también lo que quieren escuchar. Es decir, si yo vivo en mi país y no quiero más migrantes y yo escucho a alguien que dice, no vamos a tener más migrantes, al otro día los voy a sacar a todos, oye, vas y votas por él. Si te dice, te voy a rebajar los impuestos en un 15%, por Dios, o sea, habría que estar un poco lunático para no votar por él, ¿me explico? ¿No? Pero además, no dice cómo lo va a hacer, ¿no? Solo dice, lo voy a hacer y vamos a recuperar nuestra industria y lo vamos a subir a México el 25% de aranceles, y si no, el 50, y si no, el 75, ¿no? Y tú ves este liderazgo, ¿no? En la figura de Donald Trump, además, lo ves que se la cree, es decir, lo tiene interiorizado totalmente, ¿no? Lo tiene tan interiorizado que incluso no le cuesta ningún trabajo, ¿me explico? O sea, no tiene que recurrir al teleprompter, no tiene que recurrir a nada, o sea, lo va materializando, ¿no? Y si te dice, lo voy a hacer, le ves la cara y puedes creer que lo va a hacer. Entonces el pueblo norteamericano pues, se sintió identificado con eso, ¿no? Es decir, dice, él sí es un líder y vamos con él, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Pero él está, ¿no? Subiéndose al tren en el que yo quiero estar, ¿no? O sea, quiero que me saque de mi situación, quiero que me suba el sueldo, quiero que por fin poder tener el acceso a una casa, porque hasta en los Estados Unidos es un rollo tener un hogar propio. Y todas estas promesas de campaña que hace Trump y que al otro día no le importa cómo, pero empieza a materializarlas. Ahora, como bien dice Arturo, habrá que ver hasta dónde las puede llevar a cabo. Pero si nos vamos a la cuestión xenófoba, hay mucho racismo también en los Estados Unidos. Y sí, o sea, piénselo también un poco en el país. No somos así nosotros, ¿no? Somos un país de paso, pero ya empezamos a ser también un país de destino. Es decir, si empiezan a llegar hordas y hordas y hordas de migrantes, seguro que habrá un montón de gente que dirá, oye, 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 párale, 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 ¿no? O sea, no queremos eso. Y los Estados Unidos tienen una larga tradición de recibir gente, tienen una larga tradición también de gente que no quiere que estén ahí, ¿no? O sea, entonces, bueno, me parece que también esta parte populista no debe tomarse a la ligera porque fue gran parte, ¿no? De el discurso con el que gana Trump, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos varios elementos para tratar de entender qué pasó en este proceso, ¿no? El factor de la identidad, de la cercanía que sintió el votante norteamericano, el ciudadano norteamericano, con este personaje que ha surgido y que se ha construido, ¿no? A base de dichos, de varios elementos. Segunda cuestión, este discurso que hizo que la gente precisamente creyera en él y que lo siguiera y que lo respaldara. Y tercero, creo que yo sumaría sería el factor económico que menciona René, que es cierto, ¿no? Estados Unidos, si bien la cuna del capitalismo, que afortunadamente nosotros ya lo destruimos y demás, pero en Estados Unidos este modelo pues ha generado graves problemas. Todavía sigue la idea ya como un mito, ¿no? Del sueño americano, pero la realidad es que ese sueño americano pues ya quedó por allá. Y el hecho es que la crisis ha pegado fuerte en Estados Unidos en las últimas décadas. Y pues aquí está lo que mencionaba René, ¿no? ¿A quién es el culpable? Pues Biden, no por nada, como decía René, es uno de los presidentes peores calificados, ¿no? Y entonces llega este señor y les dice, a ver, y ahí se ve un poco, ¿no? Lo que les decía cuando Trump dijo efectivamente esto, ¿no? Les vamos a poner a los mexicanos a lo que nos traigan 25% de impuestos, y si no el 50, y si no el 75, y si no se los vamos a subir al 100. Lo que les está diciendo a sus votantes era: yo voy a proteger sus trabajos, yo estoy pensando en mi gente, yo voy a hacer que los malos, y en este caso los malos son los mexicanos, no vengan y no mancillen nuestra tierra, ¿no? Es el mafiosare de ellos, si lo quieres ver de esta forma, ¿no? El enemigo que, en este caso, el enemigo ahora es los mexicanos. Y ahí es donde entra el otro punto. Ya declaró la presidenta Sheinbaum, que habló muy bien, muy bonito, lo tuiteó muy chido, que pues felicitó a Donald Trump, pero Donald Trump ya también dijo sobre la presidenta que no la conoce, porque es una mujer muy, que él piensa muy amable y pero que le va a poner, ¿no? Y también ya habló Marcelo Ebrard, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores, ahora secretario de Economía, de que pues van a ver qué onda, porque el otro año se viene la negociación del Tratado de Libre Comercio y ya ahí ya se ven inquietudes, lo que decía Rayo, ¿no? Una de las cosas que se ven es que tal vez los norteamericanos van a querer renegociar todo el tratado
para obtener el mayor ventajas posibles del mismo, ¿no? Oye, y entonces ya dijiste dos de los tres temas principales que nos tiene que preocupar con Estados Unidos y que decía Rayo, ¿por qué me tengo que preocupar? Bueno, uno es por el tema de migratorio, el otro es por la renegociación del tratado y el otro es la seguridad, ¿no? Porque Donald Trump viene con todo dispuesto así a calificar, y ya lo hablamos en otro programa, como narcoterroristas a todos los grupos del crimen organizado. Y él, teniendo la aprobación del Congreso, cosa que la va a tener, si no tenemos una estrategia de seguridad conjunta con los Estados Unidos para detener el tráfico de fentanilo al país, más de cocaína, más de cualquier otra cosa, ¿no? Y de un montón de precursores químicos, si no hacemos algo, seguramente Donald Trump se va a tomar la atribución, ¿no? De, pues de hacerlo ellos solos. ¿Cómo? Puede ser en conjunto con nosotros, lo cual me parece un poco improbable. La otra es que lo hagan como cuando hicieron lo del Mayo, ¿no? A través de operaciones encubiertas de las cuales nosotros ni nos vamos a enterar, ¿no? Y la otra es que lo hagan a campo abierto, ¿no? O sea, que de verdad venga un tipo, no quiero decir de invasión, pero sí de introducción de elementos militares, ¿no? A la mala, ¿no? Ellos invocando su cláusula de seguridad nacional y violando nuestra soberanía. Ese es un escenario fatídico, pero pues Catastrófico. catastrófico, exacto, pero que podría suceder, ¿no? Entonces, bueno, nada más para tener conciencia de esto. Entonces, migración, seguridad, tratado de libre comercio, bueno, van a estar sobre la mesa y México debe ser muy cauto, ¿no? Para llevar a buen término las relaciones, porque Donald Trump, pues ya lo hemos visto, ¿no? En su periodo presidencial y cuando no fue presidente, pues siempre en contra, digamos, ¿no? De los intereses también nuestros. Ahí mencionar nada más, por eso yo hablaba también de con quién, hay que ver con quiénes se va a rodear, quiénes son los que van a estar en su entorno para saber qué es lo que va a hacer y qué tanta capacidad de mando tiene Trump o si se somete a estos poderes que van a estar a su alrededor. O sea, la presión va a estar canija, ¿no? Hay que recordar que su vicepresidente, que es joven, que es creo que más radical que Trump, él fue el que propuso precisamente que a los grupos del crimen organizado del país, de nuestro país, pues los nombraran grupos terroristas, ¿no? Con las implicaciones que esto tiene, si no me equivoco, ¿no, René? Es, Es correcto. ajá. Entonces, él fue el que lo propuso y habrá que ver si lo llevan a cabo y si lo impulsa este grupo de los halcones y si lo impulsa este grupo ultraconservador, racista y demás que traen los gringos y que se niegan a reconocer que el problema de las drogas es que si hay oferta es porque también hay demanda y la demanda viene de sus países, entonces, y dicen, no, la bronca son los de allá y a ver qué pasa, ¿no? En el peor de los escenarios, lo que mencionaba René, nos puede impactar entonces en la economía, nos puede pegar en la cuestión social, de derechos humanos, de varios aspectos que tienen que ver con la migración y por supuesto, como decía, la seguridad, ¿no? Y aquí habrá que ver la ventaja que tiene México, por así decirlo, pues que Marcelo ya lo conoce, el secretario de la Fuente también ya conoce, ya saben, o sea, es gente que ya sabe por dónde va a pisar esta situación. Trump también tiene algunas referencias, ya sabemos cómo se refirió a Marcelo Ebrard en su momento. Habrá que ver cómo interactúa ahí, porque yo sí creo que va a seguir con este discurso golpeador, con este discurso radical, pero habrá que ver si lo aterriza también a los hechos de que México y que se reunió y que y que le sirvieron y que le ayudaron y todo esto, ¿no? Y si en los hechos esto le funciona, ver cómo pues el gobierno mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues lleva esto. Por el momento ha dicho que ella va a mantener un diálogo, va a estar en una relación muy formal y habrá que ver también qué onda con Ken Salazar, ¿no? En ese sentido. Bueno, tenemos de aquí hasta enero, para todavía, si alguien está interesado en sacar su visa sin tanta problemática, una cosa así, hacer mucha fila, bueno, pues aproveche, vaya de compras, cheque el Black Friday, ¿no? Y después, pues regrese a su terruño y pues lloremos todos juntos, porque bueno, se va a poner bastante interesante. Mi buen Rayo, ¿cómo ves, güey? Oye, a mí me preocupa y lo hizo a la Calderón el hecho que dijo en 24 horas voy a acabar con la guerra en Ucrania. Pero no Sí, dijo cómo, o sea, no,
pero si él dice la voy a terminar, pues tú dices, pues qué padre, ¿no? Pues, ok, ya lo dijo, pues que lo haga, ¿no? Entonces voto por él, ¿no? Porque Biden no Sí. dijo eso, ni tampoco Kamala, ¿no? Aquí también habrá que ver también qué onda con esto, pues todos los intereses creados que tiene en torno. Yo mencionaba hace rato, uno de ellos tiene que ver directamente con Elon Musk, dueño de Tesla, y hay que ver que México le están invirtiendo fuerte a la industria automotriz en México, los carros de este tipo, ¿no? Como por ejemplo BYD, que es una empresa china que ya estaba pensando aquí, que ya le comió el mandado a nivel mundial a Tesla en autos eléctricos y que pues quiere entrar al mercado gringo y lo está haciendo a través de México. O sea, hay muchísimas cuestiones, ¿cómo ves de esta situación? Que sí pueden pegar, ¿no? Habrá que ver también, pues el papel de todos los que apoyaron, ¿no? Hollywood, cómo queda después de eso también, en el arte, el llamado a la cultura popular. Recordemos que lo decíamos aquí hace 8 días, ¿no? Iron Man, todos los Avengers apoyaron a Kamala Harris, pero Donald Trump con el chasquido de los dedos los tronó a todos. Es que Trump sí tenía el guante con los con los cinco, Sí, él sí se ¿no? los fregó Con a las cinco todos, gemas, cara. entonces, pues no hay cómo, güey, ¿no? Oye, vamos a tener que hacer un programa muchísimo más grande sobre eso porque la relación con China también es súper interesante. Es decir, nosotros tenemos 24 marcas de coches chinos en el país, ¿no? Y vamos a estar en una suerte de guerra fría, producto de las tensiones que tiene los Estados Unidos, pues con los chinos, ¿no? Entonces nosotros quedamos en medio, es decir, vamos a tener no que adoptar una posición formal entre tú y el otro, ¿no? Pero sí vamos a tener que hacer una cuestión ahí como de negociación, como de entre por aquí y entre por allá, un día sí te quiero, un día no, porque la relación que nosotros podemos tener con China en particular nos va a afectar directamente con la relación que podamos tener con los Estados Unidos, ¿no? En términos de economía y de inversiones. Entonces, eso también está súper interesante. Y lo de Ucrania, pues recordemos que Trump creo que es buen cuate buen compa de Putin, ¿no? Entonces, no sé si al calor de unos vodka vaya a planear resolver ese business. A lo mejor Trump le dice, vente aquí a Estados Unidos, yo conozco unos buenos lugares donde podemos ir a negociar y lleguemos a acuerdos, ¿no? Y si no, pues como en su programa del aprendiz le diga, estás despedido y llégale, ¿no? Todo puede pasar en un mundo globalizado, pero eso estaría buenísimo. Bueno, yo creo que se nos terminó el tiempo y estén pendientes de Debate Expresa en YouTube como Expresa Multimedios y en Spotify como Debate Expresa. ¿Algo que quieran agregar, amigos? Pues decir que hay que ver qué onda, qué pasa con el Congreso, qué pasa también con la presidencia y cómo se va integrando el gobierno de Donald Trump, cómo se da este proceso de transición, ¿no? Como el que vivimos aquí después de junio, ver cómo va dándose, porque eso nos dará un poco más de luz de hacia dónde apunta el gobierno de Donald Trump y sobre todo qué planea hacer con nuestro país. Bueno, solo decir America Great Again y si usted quiere el sueño americano, pues córrale porque se le acabe en diciembre. Que tenga buena noche. Gracias.